buenas noches, Dios te bendiga y bienvenido a este espacio de buenas noticias. Para eso nos reunimos en esta noche de miércoles, para eso separamos este tiempo y tenemos este live, para compartir una buena noticia, una palabra de Dios que te aliente y que te permita en este día creer que si estás con Dios y Dios está contigo, somos mayoría. Que si estás con Dios y Dios está contigo, definitivamente estás en el mejor equipo y vas a salir de todo lo que estás enfrentando ahora. Si estás enfrentando alguna situación de esas que consideramos pruebas, vas a salir. Dios está contigo, como dijo el profeta Jeremías, como un poderoso gigante. Por eso David, cuando se paró delante del gigante Goliat, mis hermanos, lo enfrentó con una valentía impresionante e indescriptible, porque sabía que al lado de él y apoyándolo había un gigante superior. Y por eso le dice al gigante Goliat: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Es decir, yo vengo hablando en el nombre del que no ves, pero yo sí veo que es más grande y más poderoso que tú. Bienvenido a este tiempo de buenas noticias, donde cada miércoles la palabra tiene como propósito el que tú te afirmes en una verdad de Dios que te aliente, que te anime, que te exhorte y que te permita creer en este Dios de buenas noticias. Bienvenidos todos los que van conectándose, los que van entrando, los que estaban ya listos esperando minutos antes en que estaba ahí el conteo regresivo para llegar al minuto cero y comenzar. Y entonces estaban ahí en sus teléfonos prendidos, con sus tabletas ahí esperando a ahora llegar. Bienvenidos. Bienvenidos los que están entrando y se están conectando ahora en este minuto, en este instante. Bienvenido en esta noche. Quédate conectado. No te desconectes. Por favor, no te desconectes. Hay una palabra de Dios poderosísima en el Salmo 48, uno de los salmos de los hijos de Coré, que quiero sembrar en tu corazón para darte aliento y esperanza, fe, sobre todo para que puedas ver la vida desde la perspectiva que los salmistas en el Salmo 48 nos permiten ver. Por favor, toma tu teléfono, tu dispositivo en este momento y comienza a compartir. Comienza a darle share, compartir y riega por las redes sociales y por el Facebook esta transmisión para que muchas más personas se puedan conectar y podamos llegar a más familias. ¿Te parece que podemos hacerlo juntos? Así que este es un momento para compartir. Nos tomamos unos segundos para que cada uno envíe por Messenger el link de esta transmisión y lo puedan ver, o por mensajería de texto, o por alguna de estas plataformas de mensajería en grupos como WhatsApp, como Telegram, como Signal, la que estés usando. Comparte, o simplemente también poniéndolo ahí en tu muro personal, en tu perfil personal de Facebook, para que tus amigos lo puedan ver y puedan ser motivados a entrar. Bienvenidos una vez más. Estamos arrancando ya con el Salmo de la noche, el Salmo 48, otro de los salmos de los hijos de Coré. Aproximadamente, dijimos, unos 11 salmos compusieron los hijos de Coré, canciones de alabanza a Dios, surgidas en un momento específico y en una experiencia particular de la nación de Israel. Recuerden que los hijos de Coré, estos que escriben los salmos, posiblemente la mayoría de ellos vivió y fueron contemporáneos con el rey Ezequías. Y estuvimos leyendo un par de salmos anteriormente, el 46, el 42, que son salmos en momento de una prueba, posiblemente el momento en que Sennacherib, el rey enemigo, viene y sitia la ciudad de Jerusalén. Y Ezequías viene delante de la presencia del Señor con las cartas. Tú tienes que leer eso en el libro de Crónicas, es impresionante. Las cartas con las que lo amenazan. Por si tienes deudas y los acreedores te están volviendo loco. Mira, ven delante de la presencia del Señor y haz como Ezequías. Y dile: mira, Padre, aquí están sus amenazas. Y hasta tienen argumentos para amenazarme. Tal vez hay algo aquí que sea verdad. Pero mira las amenazas de mis enemigos que hacen contra mí, que represento a tu pueblo, que hacen contra tu pueblo. Señor, líbranos del que nos amenaza. Y sabes que Dios hace algo sobrenatural, porque le genera un conflicto al Sennacherib, al rey de Asiria, y este se tiene que ir y quitar el sitio de Jerusalén. Y realmente lo que había hecho en el reino del norte, el reino de las 11 tribus, o de las 10 tribus y media de Israel, que vivían al norte con capital en Samaria, que lo destruyó
en Judá no lo pudo hacer, porque en Judá todavía quedaba un rey y un remanente junto con los hijos de Coré que buscaban y buscaban la presencia del Señor. Y escucha esto que te voy a decir ahora antes de que entremos en el Salmo. Tú tienes el poder por la fe en el Padre que conoces de revertir los planes del enemigo. A veces Dios permite que el enemigo se levante contra ti, pero no para destruirte, sino para provocarte a creer más. Y de esa manera tú vas a ver un milagro más grande. De esa manera tú vas a ver un milagro superior, un milagro mayor. Y por esa razón estamos viendo estos salmos. Este salmo de hoy es un salmo que pudieran ser tomadas no solamente como un cántico hebreo, una canción simple y acostumbrada. No. Es un canto que marca la historia, porque es un canto de celebración, cargado de profunda alegría. Lo comparan inclusive los comentaristas bíblicos con el canto de Génesis 31:27 y el canto de Éxodo 15:1. Es un cántico en el momento de la liberación, es un cántico como el de Moisés cuando se para sobre la roca, cuando el pueblo pasó el mar en seco y luego Dios tapó con el mar al ejército egipcio. Y cuando él ve la liberación sobrenatural de Dios, canta el cántico de Moisés. Grandes y poderosos son tus caminos, Rey de los santos, Rey de los santos. ¿Sabes? Cuando leemos el Apocalipsis, los ángeles abren el telón del cielo y muestran a la multitud adorando, que ahí estaremos tú y yo, y cantándole al Señor y a su Hijo, el Cordero, un cántico. ¿Y qué crees? Están cantando el cántico de Moisés. Posiblemente cantaremos también, aunque Apocalipsis no lo dice. Yo creo que fue una probadita de esos momentos de adoración y de canción en el cielo. Pero va a haber muchas otras canciones que se cantarán. El Señor va a decir, ahora quiero que me canten el Salmo 45 de los hijos de Coré. ¡Cuán hermoso eres, oh hijo de los hombres! Oh, y empiecen a hablar del príncipe hermoso. Y el Señor va a decir, ahora quiero que canten. Y va a estar pidiendo esas canciones preciosas que a lo largo de la historia estuvieron escritas. Y una de ellas quizás sea el Salmo 48. Porque este salmo posiblemente fue escrito cuando Sennacherib huye y abandona el sitio de Jerusalén. Y la ciudad de Jerusalén y la nación de Judá como reino del sur queda totalmente librada de la acechanza y de la amenaza de destrucción por parte de Sennacherib, poderoso rey, y su ejército. Dios es más poderoso que nuestros enemigos. Y entramos en la primera porción del Salmo 48. Dice en los primeros versículos del 1 al 3, grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. Mira, ellos estaban metidos en los refugios, en los subterráneos, estaban en las cavernas subterráneas escondidos. Había un anhelo por volver a la casa, al templo, ¿recuerdan? Oh, ¿quién me diera por volver aquellos días en que, acompañado por la multitud, con voces de alabanza, íbamos en procesión a la casa del Señor? Oh, Señor, si nos devolvieras esos días. Y aquí está. El Señor les devuelve la libertad de salir a la superficie, de entrar a Jerusalén y de volver a la casa de Dios. Y comienzan proclamando esto: grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra. Es el monte de Sión, a los lados del norte, la ciudad del gran rey. En sus palacios Dios es conocido por refugio. ¿Cuántos dicen aleluya? Hermanos, miren la imagen de un pueblo que estaba apabullado por un rey poderoso que los estaba acorralando y que los hizo meterse en refugios y esconderse, y desde allí entrar en un clamor de desesperación. Líbranos, Señor, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Salmo 42 y el 46. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y ahí comienza el clamor de un pueblo que dice: Señor, líbranos del enemigo. Pero ya el enemigo los libró. El Dios los libró del enemigo. Y ahora están ellos no olvidándose de esa liberación. Porque veo con mucha frecuencia que el pueblo de Dios en medio de la prueba aumenta el clamor. ¡Qué bueno! Dios quiere eso. Pero cuando pasa la prueba, se olvida del clamor de gratitud, de la oración de agradecimiento, de ser igual de expresivos y de
de ser intencionales, es la palabra que estaba buscando ahí en mi mente por un minuto, de ser expresivos e intencionales en decir como multitud y pueblo de Dios: Señor, vamos camino a tu casa, vamos camino al lugar físico de reunión, no porque tú estás allí, tú estás aquí, pero vamos camino al lugar donde nos congregamos para decirte: Señor, el enemigo que nos acorraló, que no se llamaba Senaquerí, se llamaba el COVID-19, fue totalmente dispersado. Viene ese día, lo vemos distante, no sé cuánto tardará, no sé qué tiempo más tomará, pero viene ese día, lo vengo diciendo desde el día 1 de la pandemia, al menos cuando se volvió pandémico el virus y tocó América, Estados Unidos, y en marzo nos metimos en una cuarentena, las naciones y especialmente el país de Norteamérica, y lo vengo diciendo desde el día 1, esto es temporal. Pastor, pero pasó casi un año. En marzo de este año va a ser un año. Y están pronosticando un año más. Mi hermano, eso es temporal. Eterno no es. Eterno es Él. No hay enemigo de Dios que dure para siempre. Ni el diablo es eterno. Ha durado siglos, pero no es eterno. Tiene sus días contados y Él lo sabe. Por eso, desesperado, como león rugiente, está haciendo que científicos chinos inventen un virus y se les escape. Y se lo coma un murciélago. Y alguien se coma el murciélago. Y se infecte. Si esa es la teoría. Cualquiera que haya sido la causa, mis queridos hermanos. El diablo como león rugiente. Y Dios diciendo: está bien, te voy a dar permiso. Porque voy a probar a toda la tierra. Para probarle a mi iglesia que no hay pandemia que apague la iglesia. No hay pandemia que destruya su fe. No hay pandemia que los meta en una cueva total y permanentemente. El día de la celebración se acerca para proclamar como pueblo: grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado. ¿Dónde? En la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. Hermosa provincia. El gozo de toda la tierra es el monte de Sión, a los lados del norte, la ciudad del gran rey. Sus palacios, Dios es conocido por refugio. ¿Saben? Aquí ellos no solamente están hablando de la Jerusalén de la tierra, están hablando de la Jerusalén celestial. Está usando el salmista o los salmistas, los hijos de Coré, una expresión aquí en su monte santo, y están usando el monte de Sión. Dice: en el monte de Sión, el monte santo, que es el monte de Sión, dice: a los lados del norte. Y esta expresión, a los lados del norte, se vuelve a repetir en Isaías. Y les leo textualmente Isaías 14:13. Dice un comentarista acerca de Isaías 14:13. Primero te voy a leer eso y luego te voy a leer el texto de Isaías literalmente. Y el comentarista dice: Isaías utiliza la frase a los lados del norte para referirse al cielo, el lugar donde Dios tiene su trono. Y es lo mismo que está usando aquí el salmista para hablar del Sión. Cuando dice la ciudad del gran Dios, el monte de Sión, dice: es el monte de Sión a los lados del norte. Está refiriéndose no solamente al lado norte físico de la ciudad de Jerusalén o del templo de Jerusalén, sino que está hablando ahora de la posición con respecto a la tierra que la presencia de Dios tiene y que le fue revelado a estos salmistas. En Isaías 14, el pasaje que estoy buscando para leerte, y ya estoy allí, 14:13, te leo textualmente la cita para corroborarte esto. Dice: tú que decías en tu corazón. Este es un pasaje donde comienza hablándose de un rey en la tierra y luego se empieza a describir a Lucifer, hoy Satanás, y cómo éste cae de su lugar asignado por Dios y de adoración a Dios para convertirse en el archienemigo de Dios y el archienemigo de la iglesia. Y aquí dice lo que él decía en su corazón cuando vino la rebeldía. Dice: tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Las estrellas de Dios es una referencia a los ángeles. Dice: levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Por la descripción anterior, dice que este querubín protector, Lucifer, se paseaba en el Edén. Y posiblemente la caída de Satanás es
Permítanme hacer un análisis teológico y es solamente especulación, no podemos hacer doctrina de esto, pero la caída de Satanás fue después de la creación de la tierra y justo antes de la creación del hombre. Por alguna razón Dios le había asignado a querubín protector Lucifer, o Lucero era su nombre antes de ser Lucifer, a Lucero, el querubín protector, le había asignado el proteger con todos los ángeles subalternos, o la legión de ángeles subalternos que estaban detrás de él, posiblemente a los que después arrastró como demonios. Le asignó el Edén, dice, y en Edén tú te paseabas, dice el texto mismo de Isaías 14. Y dice que desde ese lugar dijo, subiré al monte de Dios y me sentaré allí en el trono de Dios. Está hablando del trono del Hijo de Jesús. Y dice, en los lados del norte. Y usa la misma expresión que aquí en el Salmo que estamos leyendo, el Salmo 48. Es el monte de Sión, hermosa provincia, el gozo de toda la tierra. Es el monte de Sión, a los lados del norte. Y aquí, por revelación profética, los hijos de Coré comienzan a hablar de la Jerusalén de la tierra conectada a la Jerusalén del cielo. Y aquí hay un contraste porque la llama el monte santo del Señor, el lugar de su presencia. Y aquí hay un contraste porque, ¿saben? El monte Sinaí, que es el monte de la ley, era tan aterrorizador para los judíos que lo cercaron. Y dijeron, nadie puede traspasar los linderos de esa cerca. Nadie puede pasar de la cerca hacia el monte, porque es un lugar de terror, es un lugar de muerte. El que intente entrar allí en el monte de la ley muere. Pero el monte de Sión se levanta como un monte de gracia, es un monte de acceso, es un monte de sacrificio. Es un monte donde el sumo sacerdote, representando a Jesús, entra al lugar más íntimo a sacrificar y a quemar la ofrenda para Dios, que en el altar del sacrificio se sacrifica en el patio del sacrificio al cordero del sacrificio, tipo de Cristo. Y el sacerdote tipifica a Jesús y el cordero sacrificado tipifica a Jesús. En el monte de Sión, en la Jerusalén celestial y en la Jerusalén de la tierra hay una conexión, la de la tierra siendo sombra de la de arriba. ¿Cómo traemos eso ahora al cristianismo moderno, a nuestra experiencia, que no somos judíos, que no estamos en la Jerusalén física? ¿Sabe qué está diciendo Dios? ¿Quién es la casa de Dios ahora? Mira, nosotros, cuando Pablo habla de nosotros como tabernáculo. Cuando habla de la iglesia, habla de la iglesia como templo. Y fíjate, lee el Nuevo Testamento con una visión diferente, porque cuando él habla del templo, dice, nosotros somos, ustedes son el templo de Dios. Por lo tanto, no se mezclará uno que pertenece al templo de Dios con una prostituta, porque se harán uno solo y entonces traerás maldición a ese templo. No te ensucies, no hagas negocios o entres en yugo desigual en relaciones matrimoniales o de cualquier índole con el que no está en Cristo, con el que sirve a Belial, con el que sirve a los ídolos, con el que adora a Lucifer. No entres en ningún tipo de yugo con ellos. Porque ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Acaso no somos templo del Espíritu Santo? Y nosotros tomamos esa frase como personal. Y en un sentido sí lo es, la presencia de Dios habita en mí. Pero yo soy más, como dice Pablo a los Corintios también, esta casa de campaña se va deteriorando, pero adentro voy siendo renovado por el Espíritu que vive en mí. Y habla de nosotros como personas, individuos que albergamos la presencia de Dios. Habla de nosotros como una casa de campaña. Pero habla de mí, habla de ti individualmente, quiero decir, como una casa de campaña, como un tabernáculo, como el tabernáculo de Moisés. Pero habla de nosotros como iglesia, como el templo donde habita la presencia de Dios. Eso se revela más tarde en Efesios 1:23, cuando dice, Cristo fue dado como cabeza a la iglesia fue dada como cuerpo a Cristo. Y la iglesia, es la plenitud, aquel que lo llena todo en todo. En la iglesia, cuando está unida y vivimos experiencia de cuerpo, la iglesia se convierte en el templo del Espíritu Santo y la plenitud de Cristo se viene a manifestar. Esa es la necesidad, mis hermanos, del congregarse, del conectarse. Y cuando nosotros leemos el Salmo 48, esa es la revelación que el Señor nos da. El Señor llamando a su pueblo a salir de su refugio para venir a celebrar al gran rey en su ciudad, para venir a celebrar al gran rey en la habitación donde nos volvemos templo, al estar unos con otros. Pedro, teniendo una imagen aún clarísima de quiénes somos y de
y del templo en el Nuevo Testamento, que ya no es el templo de piedra en la ciudad de Jerusalén o revestido de oro en la ciudad de Jerusalén, sino que ahora es un templo de carne y hueso, la suma de todos los creyentes conectados en la iglesia local. Él dice en su primera carta, y lo voy a leer, lo voy a buscar aquí en mi Biblia para que ustedes vean que no me estoy inventando nada, y voy a leer el texto literal. Dice en Primera de Pedro 2, a partir del versículo 4, dice: acérquense a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Comienza a hablar de Cristo. Esta piedra viva es Cristo. Otra expresión que también va a usar aquí, refiriéndose a una profecía del Antiguo Testamento, del libro de los Salmos, en el Salmo 118, va a usar la expresión la piedra angular, la piedra del ángulo. Era la piedra viva, una piedra que se cortaba entera desde la roca de la montaña y que se ponía como piedra angular, en la cual se sostenía toda la estructura de un edificio. Y él dice: acérquense a él, porque Cristo es la piedra angular, piedra viva, que sostiene la estructura del edificio espiritual que estamos construyendo, que es la iglesia. Y continúa diciendo: acérquense a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Ustedes también, mira el plural, ustedes también, como piedras vivas. Mira, ahora cada uno tiene que verse como una piedra viva. Sean edificados como casa espiritual. ¿Lo ves? Pedro viene ahora con una imagen aquí de la albañilería y de la construcción, y nos dice: no te mires como un templo, mírate como un ladrillo del templo. Porque cuando te miras como un templo no necesitas a los demás. Cuando te miras como un ladrillo, sabes que no puedes existir solo, que necesitas para ser parte al menos de una pared que va a unirse con otras paredes para construir el templo. Ustedes también, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual, como casa de Dios, como templo del Señor, y como sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Ven, el lenguaje todo es de templo. Y comienza a decir: tú eres Cristo en ese edificio es la piedra del ángulo, sin la cual no se sostiene la estructura. Pero tú y yo, cada uno somos ladrillos necesarios para unirse y construir el edificio espiritual. Pero tú y yo además somos los sacerdotes que dentro de ese edificio hacemos el sacrificio, ofrecemos el sacrificio, pero además tú y yo poseemos lo que vamos a sacrificar, que es una vida rendida al Señor. Y dice el versículo 6, y esto se concatena con el Salmo 48, dice: por lo cual también contiene la Escritura, basándose en Isaías 28, 16, he aquí pongo en Sión la piedra principal del ángulo, escogida y preciosa. ¿Dónde voy a poner la piedra angular? En Sión. Pero Pedro le está escribiendo a una iglesia que, cuando nosotros leemos la carta, dice: a todos los expatriados de la dispersión, los que están en el Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Asia. Ninguno está en Jerusalén, ninguno está en Sión. Entonces está hablando de que está tomando la profecía de Isaías 28 y está hablando de una Sión que trasciende culturas y geografías, fronteras, y que no importa dónde nos encontremos, cuando la iglesia entiende: Cristo es piedra angular, yo soy ladrillo que concertado a la piedra angular y a otros hermanos en la reunión y la conexión del cuerpo, no desligándome del cuerpo, porque no soy templo individual, sino que soy ladrillo, vengo a construir la casa espiritual, donde Él, la piedra angular escogida y preciosa, va a estar allí y va a hacer de esa habitación o de ese edificio que es su templo, su Sión, su presencia. Y el que creyere en Él no será avergonzado. Dice: para ustedes, pues, los que creen, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra. Y habla entonces de cómo Cristo sirve de tropiezo o de caída para los que no quieren creer, pero para nosotros es escogida y preciosa. Toma estos primeros versículos del Salmo 48 y haz los tuyos. Vamos a celebrar al Dios grande, pero vamos a entender que el Espíritu Santo está llamando a voces, a gritos a la iglesia, diciéndole: vengan a la casa. No le teman más a la pandemia. Congréguense, conéctense, búsquense a sus hermanos, véanse, óiganse, háblense, oren los unos por los otros. Dense una palabra de vida, la palabra de fe. Esta es la palabra de fe que predicamos. Te voy a dar una palabra de fe en el Salmo 16. Te voy a dar una palabra de fe en Isaías
35. Te voy a dar una palabra de fe en Isaías 45, en Isaías 43. Te voy a dar una palabra de fe en lo que dice Mateo, lo que dice Lucas, y ahí en la palabra de vida que edifica, que construye, y ladrillos construyendo ladrillos, haciendo de esta unión de hombres y mujeres tan distintos, pero todos uno en Cristo, el edificio espiritual que se convierte en el Sión donde habita la presencia del Señor. Qué poderoso. Ahora, dice aquí, dicen los hijos de Coré, en los próximos versículos que te voy a leer, versículos 4 al 7, que por causa de este despliegue de poder del gran rey que está en su ciudad, en su habitación, en Sión, que ahora entendemos en el Nuevo Testamento a qué se refiere cuando se trata de nosotros. Dice, porque aquí los reyes de la tierra se reunieron, pasaron todos, y viéndola a ellos allí o así se maravillaron, se turbaron, se apresuraron a huir, les tomó allí temblor, dolor como de mujer que da luz, como viento solano, quiebras tú las naves de Tarsis. Y aquí está hablando, y nos damos cuenta, y corrobora esto la idea que muchos tienen de que los hijos de Coré sí escriben el Salmo inmediatamente después de la liberación de Sennacherib. Sennacherib no vino solo, era una confederación, era una unidad de muchos reinos subalternos o sometidos al liderazgo de Sennacherib que venían a destruir a las naciones que ellos sitiaban y acorralaban. Y cuando vienen a Jerusalén, vienen todos estos y dice el salmista, ellos no se fueron por ninguna otra razón más que por esto. Ellos se reunieron para destruirnos, pasaron todos, pero cuando miraron hacia Jerusalén se maravillaron. Y no solamente se maravillaron, se turbaron y se apresuraron a huir, se llenaron de turbación. Dice, les tomó allí temblor, el miedo les ganó. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios estaba en Sión. Cuando la iglesia entiende que cada ladrillo unido al otro ladrillo y todos unidos a la piedra que es Cristo, conformamos la habitación y la casa de la presencia de Dios, el Sión espiritual que es la iglesia local, iglesias locales construyendo templos donde habita la presencia de Dios, el Sión de Dios. El enemigo de la iglesia espiritual, el diablo, sus demonios, y el natural que está poseído por el demonio, cuando viene contra la iglesia, lo intenta, pero al llegar, mira y se maravilla y dice, ¿por qué tienen tanto poder desplegado? Y lo otro que les sucede es que se turban, se apresuran a oír y se llenan de temor. Dice, les ganó el dolor, les llenó el dolor, se llenaron de dolor como de mujer que da luz. Como el viento solano que destruye con todas las cosechas, se llenaron ellos. Señor, tú quebraste las naves de Tarsis. Tarsis para algunos es tan lejos como España, para otros inclusive era podía llegar Tarsis tan lejos como lo que es hoy Inglaterra, es decir, que una región grande de Europa. Hasta allí llegó el terror de la presencia de Dios en Sión. Y si Dios habitó en un lugar físico, Jerusalén, por un pacto con Abraham y con su descendencia, ahora Él hizo pacto con su Hijo por la descendencia que el Hijo se hizo en la tierra, en la cruz, que es la iglesia. Y Él dice, pondré terror en los enemigos que tienen en la tierra y pondré terror y temor hacia ustedes de los enemigos espirituales. Los demonios temblarán ante el poder de la grandeza del Rey desplegado en la iglesia. Cuando la iglesia entiende que es iglesia, cuando se concerta, cuando se une, cuando ladrillo con ladrillo se pega y cuando todos los ladrillos unidos y concertados se pegan a la piedra angular preciosa, escogida para nosotros, sin la cual no podemos sostenernos, pero en la cual sí nos sostenemos, que es Cristo. Aleluya. Dice, como lo oímos, versículo 8, así lo hemos visto. En la ciudad de Jehová de los ejércitos, en la ciudad de nuestro Dios, la afirmará Dios para siempre. ¿Te das cuenta que no está hablando solamente de Jerusalén física porque cayó un tiempo más tarde cuando la invasión de Nabucodonosor? Regresaron cuando Nabucodonosor, viene la invasión más tarde, 400 años antes de Cristo, cuando Judas Macabeo y todos aquellos valientes que se meten en el templo. De ahí surge la fiesta famosa que hoy celebran del Hanukkah, la fiesta de las luces que Jesús celebró. Y lo vemos en los evangelios. Ocurre cuando Antíoco Epífanes, aquel rey perverso, entra a Jerusalén, destruye la ciudad, entra al templo para destruir a los macabeos que se habían levantado contra él y sacrifica una cerda en el altar del sacrificio, casi
cumpliendo la profecía de Daniel de la abominación desoladora, y fue la primera vez que se hizo esto. Y luego se recuperan esta gente de toda esta invasión, pasan los tiempos, viene la época de Jesús, la época de la iglesia. En el año 70 después de Cristo, Tito, general romano, entra y destruye la ciudad, y por 2000 años dejó de ser la nación de Israel, y desaparece del mapa, desaparece el idioma, desaparece el lugar geográfico, y pasaron 2000 años. Se cumple Ezequiel 37, de los huesos secos surge un ejército. En un día, como dijo Isaías, nace una nación. Año 1948, las Naciones Unidas en mayo. Oficialmente comienza en el 47 las Naciones Unidas a hablar de Jerusalén o de Israel como nación, pero es en el 48, en un día, que se vota a favor y la gran mayoría dice sí, y nace en un día la nación de Israel, y 2000 años de historia. Ya venían entonces a un hijo de judíos nacido en Rusia, había recuperado el idioma hebreo, y el hebreo moderno surge por este muchacho. Otro había comenzado el movimiento sionista para entonces unir a los judíos y promover la idea en el mundo de una nación hebrea o judía. Y vienen a Jerusalén, y se cumple otra profecía, que nunca más serían llamados por ningún otro nombre que no fuera el de la tribu de Judá, la tribu de Jesús, y se les llamaría judíos, haciendo de las dos casas y de los dos reinos uno solo. Pero Jerusalén fue destruida. Cuando dice aquí, la afirmará Dios para siempre, está hablando de la presencia de Dios y del Sion espiritual en el cual habita la presencia del Señor. Mis hermanos, tenemos que entender que hay una casa espiritual, hay una habitación, hay una ciudad de Dios que tiene que ver con un pueblo de pacto, que primero fue el pueblo de Israel, y que todavía de Israel sigue siendo esto una realidad en todos los que en Israel o judíos en las naciones están viniendo a Cristo, se vuelven parte de este pueblo, que es el pueblo de la promesa, la misma promesa que Dios le hizo a Abraham, que a través de la historia, primero por medio de una nación y luego por medio de corazones rendidos al Señor, hemos venido a entrar a ser la familia de Dios, pero también el templo del Señor y la ciudad del gran rey, la iglesia. Y si nosotros entendemos eso, la necesidad y el poder que hay detrás del concertarse, del unirse como ladrillos y todos unidos a la piedra angular que es Cristo, para que allí habite la presencia, para allí ofrecer los sacrificios de adoración, lo que va a suceder es que el pueblo de Dios se va a volver poderosísimo, el enemigo va a ser desplegado y la gloria de Dios nos va a visitar. Termino leyendo el Salmo, cuando dice los versículos del 9 al 11, los versículos finales: nos acordamos de tu misericordia, oh Dios, en medio de tu templo, conforme a tu nombre. Hoy podemos decir, Señor, nos acordamos de tu misericordia en medio del templo y de la casa espiritual que tu iglesia, al estar unida uno con otro, formamos, conforme a tu nombre, oh Dios. Así es tu loor, tu alabanza hasta los fines de la tierra. De justicia está llena tu diestra. Jesús es la diestra de Dios. Se alegrará el monte de Sión. Se gozarán las hijas de Judá por tus juicios, porque has hecho justicia a tu pueblo. Iglesia, el resumen de lo que hoy he querido compartir contigo: Dios está por ti. Tus enemigos caen ante el poder desplegado de Dios, pero Dios también nos hace una demanda y una exhortación hoy. Voy a hacer de mi pueblo un pueblo poderoso cuando mi pueblo entienda que la vida de fe no se vive individual, que no basta con decir, Señor, te amo, Diosito, te amo, Dios, te quiero mucho, sino que Dios protege a un pueblo que se busca como ladrillo, busca ladrillo, porque entiende que demanda el Señor que su pueblo esté unido para hacerle habitación espiritual, para ahí Él derramar su plenitud. Y cuando Él derrama su plenitud, hace de esa casa espiritual indestructible, hace de esa casa espiritual un lugar que inclusive maravilla y llena de terror a los enemigos naturales o físicos y a los enemigos espirituales, para que entonces con libertad y en paz ofrezcamos a Dios sacrificios de alabanza y exaltemos tu nombre. Exaltemos su nombre. Dios te bendiga hoy. No vas a ser destruida, no vas a ser destruido, no vas a ser aplastado por la prueba, vas a ser revestido de poder, pero es tu tiempo para que salgas del lugar de refugio y vengas a la casa de Dios y te unas con el pueblo de Dios, porque allí habita el Señor. Dios te bendiga. Espero que esta palabra te haya animado, te haya consolado y te haya retado a tomar una decisión de fe en el nombre de Jesús. Un abrazo fuerte. Dios te bendiga.